La asambleísta Fabiola San Martín, que es hoy asambleísta independiente. Le damos la bienvenida en Un Café con JJ. Asambleísta, buenos días. ¿Me está escuchando? Perfectamente. Muy buenos días, Jimmy. Gracias por la invitación. Asambleísta, ¿cuáles fueron las razones fundamentales que la llevaron a usted a separarse de su bloque, que era de 5 asambleístas de Pachacutic y que venían trabajando y votando juntos todo este tiempo? Bueno, mi desvinculación del movimiento Pachacutic obedece sobre todo a una serie de procesos de discriminación en mi contra. Yo soy una ciudadana que viene de la provincia del Cañar, del cantón Azogues, la capital, y que como mestiza me involucré dentro del movimiento Pachacutic desde el año 2018 como candidata a la viceprefectura, luego como candidata a la Concejalía Urbana de Azogues y posteriormente a la Asamblea Nacional en un proceso totalmente, digamos que arraigado por el machismo, por diversas circunstancias que no quisieron que participe como representante de la provincia del Cañar, pasando incluso impugnaciones del propio movimiento político en el Consejo Nacional Electoral, en el contencioso electoral, y que sin embargo de aquello yo me mantuve dentro del movimiento. Pero ya tras ganar las elecciones igual, yo recibí el mismo trato porque no se me ha considerado como una representante del movimiento, sino más bien siempre han manifestado que solamente el movimiento tiene 3 asambleístas en la asamblea. Entonces, ¿y dónde quedan las 2 mestizas, Luzmila Abad y Fabiola San Martín? Y en ese sentido, pues, al ser desconocida, al no ser considerada y tratada como debería ser, he tomado la decisión de alejarme del movimiento Pachacutic. Estas circunstancias no solamente han afectado a Fabiola San Martín, sino casualmente las 5 asambleístas llegamos atravesando momentos duros, difíciles, incluso sin tener el apoyo de todos quienes conforman el movimiento Pachacutic, y que avanzamos, llegamos, que fue algo inédito porque era la primera vez que ganaban 5 mujeres y que estaban representadas en este caso en la Asamblea Nacional. Pero mire que lastimosamente decir que las mujeres no tenemos representación, que no tenemos capital político, hace que tomemos estas decisiones. Yo creo que como mujeres debemos levantar la voz, hacer conocer qué es lo que está pasando y de esa manera pues abrir ese camino para más féminas que de pronto tengan estas circunstancias y que vivan estas circunstancias, pues lo digan como lo ha hecho valientemente esta legisladora. A ver, asambleísta, ¿sus problemas entonces fundamentalmente son con los dirigentes de Cañar o los dirigentes nacionales de Pachacutic? Exactamente, porque yo he mantenido una buena relación con el coordinador nacional del movimiento Pachacutic, Guillermo Churuchumbi. Incluso hace días atrás, al conocer de mi decisión, porque se le remitió a través de un oficio, él mencionaba que de su parte no ha habido ningún tipo de racismo, no ha habido ningún tipo de discriminación, sino que al contrario, él estaba contento con mi accionar. Él se sentía representado con mi accionar y quedó allí nada más. Pero yo tomé la decisión ya de declararme independiente y de esa manera pues continuar mi función, mi representación. Yo me debo a la gente, me debo a aquellos electores que confiaron en Fabiola San Martín y que representó al movimiento Pachacutic en ese momento de las elecciones y que llegó a ocupar este importante curul de representación. Quiero aclarar que Fabiola San Martín no ha mantenido ninguna conversación con ningún partido político, no me voy a ningún partido político. Yo los escuchaba a ustedes en días anteriores en que decían que de pronto mi salida obedece a que yo estaría ya en conversaciones a lo mejor con algún partido político. Para nada, yo me he mantenido alejada de cualquier diálogo, de cualquier situación, porque yo he considerado ser respetuosa en este sentido. Yo no tengo claro todavía qué voy a hacer políticamente, más bien yo me estoy enfocando en mi representación, en el cumplimiento de mi función en el ámbito de la legislación y la fiscalización. También se mencionaba que se movían las fichas por el tema de los votos contra la canciller y el trabajo que estaba realizando el gobierno nacional para captar a más legisladores. Para nada, tampoco he conversado
con, en este caso, representantes de ADN o algún ministro, no, sino más bien mi decisión de separarme del movimiento Pachacuti es totalmente ajena a este tipo de situaciones. Incluso con las asambleístas del movimiento mantengo una muy buena relación. Nosotras nos conocimos en el mes de noviembre, unos días antes de posesionarnos en el cargo, y todas coincidimos en que vamos a desarrollar un trabajo importante, un trabajo de representación. Es algo inédito, que incluso decían que iban a realizar una investigación a qué se debe de que el movimiento ya no confió en los hombres, sino confió en las mujeres, y que obtuvo 5 curules. A ver, la última de mi parte, porque continúa Omar Jain. ¿Usted presentó alguna queja asambleísta ante la directiva nacional frente a esas presiones y discriminación de la que usted sostiene que ha sido víctima en su provincia, para que conozcan su caso? Desde el primer momento, en conversaciones con el coordinador nacional, le comentábamos todas las 5 asambleístas qué es lo que pasamos en nuestras provincias, en nuestras jurisdicciones, y yo le comentaba incluso que a través del trabajo que se cumple con mis relacionistas públicas, incluso hemos hecho videos, hemos enviado boletines, hemos remitido a los grupos de WhatsApp de las diferentes organizaciones del movimiento, de sus representantes. Nunca hemos tenido ninguna reacción. Jamás decían, Fabiola, ¿está bien o está mal? Nunca se han interesado en conversar con esta legisladora y proponer de pronto algunas acciones que se puedan ejecutar dentro de la Asamblea Nacional. ¿Esto qué demuestra? Un desinterés. Demuestra que no, a lo mejor Fabiola San Martín no les cae bien, y que por eso pues la dejaron allí para que cumpla su función, pero en este sentido yo he sido totalmente responsable, porque he estado recorriendo los 7 cantones de la provincia, agradeciendo a toda la gente que me ha apoyado, que me brindó la mano en el momento oportuno para llegar a la Asamblea Nacional. Yo no me voy a separar de las organizaciones para nada, más bien mi trabajo va a seguir fortaleciendo la actividad y en busca del desarrollo de los diferentes sectores que tienen confianza y que sí reconocen la labor que cumplo como legisladora. Asambleísta, buenos días. Omar Jaén le saluda. Asambleísta, entonces usted descarta que se vaya a unir al bloque oficialista. Por supuesto que sí, porque yo no he tenido ninguna conversación. Yo decidí en días anteriores alejarme del movimiento por estas circunstancias que han sido paulatinas durante todos estos meses, y decidí simplemente dar un paso al costado. Yo no quiero tener inconvenientes, tener problemas, que a las mujeres se les siga marginando, que a las mujeres se les siga manifestando que no tienen ninguna representación, y en este sentido, pues bueno, no quieren ninguna representación, pues yo doy un paso al costado y continúo con mi labor. Perfecto, entonces no se va a unir a ADN, perfecto. Ahora, asambleísta, ya de manera personal, porque ahora va a actuar de manera independiente, ¿cómo va a ser su posición frente a los juicios políticos que se vienen? Tenemos, a ver, lo más cercano que tenemos es lo del señor Terán, después tendremos lo de la señora Sommerfield y después tendremos lo de la señora Palencia. ¿Cuál va a ser la postura que va a tener Fabiola San Martín con respecto a esos 3 momentos en específico? Mire, en torno al juicio político para el que fuimos convocados hoy a las 10 de la mañana en el pleno de la Asamblea, en torno a Wilman Terán y Maribel Barreno, pues la decisión se la tomó la semana anterior con 88 votos, cuando la Comisión de Fiscalización, que está representada por la Revolución Ciudadana, pretendió archivar el juicio político. En este sentido, pues asambleístas conscientes de que esa situación no debía pasar, apoyamos la moción del asambleísta Jorge Peñafiel de Construye, en el que manifestaba que el juicio político tenía que darse. Y en este sentido, nosotros vamos a apoyar el juicio político. En este caso, Fabiola San Martín va a apoyar el juicio político de hoy. Sin embargo, de aquello tenemos en consideración, y hay que ser conscientes de que lastimosamente solamente se cuentan con 89 votos. Para el juicio político, para la censura, se requieren 92. Y los votos estarían en la bancada de Revolución Ciudadana. Entonces, la ciudadanía tendrá que tomar muy en cuenta cuál va a ser la posición de los asambleístas en esta mañana y tarde, porque va a ser una jornada muy extensa en la cual nosotros representamos a la ciudadanía y que no queremos que se mantenga la impunidad en el país. No queremos que se sigan manteniendo esos actos de corrupción, sino que más bien estas personas sean juzgadas políticamente y luego ya por la justicia ordinaria. Ok. Y con respecto a lo de la señora Sommerfield y la señora Palencia.
Bueno, ese es analizará los casos. En mis entrevistas anteriores yo siempre le he dicho, de pronto sí, se violaron aquellos convenios internacionales, se irrumpió en la Embajada de México, pero era necesaria la captura de Jorge Glass, porque estaba a punto de salir del país y de esa manera pues no se podía dar continuidad a los diferentes procesos que tiene el ex vicepresidente de la República. Entonces, para usted fue justificada la irrupción en la embajada. Hay que justificarla porque simplemente no se podía dejar en la impunidad. De pronto se han violado derechos, sí, estamos conscientes de aquello, pero usted pregúntele a la ciudadanía. Ellos están de acuerdo en que haya sido detenido Jorge Glass y que ahora esté en la cárcel. Y con respecto a la señora Palencia, Bueno, tendré que analizar perfectamente todo lo que pase en torno a las pruebas y más que se presenten dentro de este proceso y allí pues decidiré mi votación, que siempre estará pegada a mis principios éticos y morales, como siempre me lo ha caracterizado. ¿está dentro de sus planes futuros presentarse para una reelección en las elecciones que tendremos en 6, 7 meses? Mire, no he tenido la intención todavía de pensar en aquello, a pesar de que estamos a las puertas ya de un proceso de primarias, digamos, en los diferentes partidos y movimientos políticos. Tendría que pensarlo, no es una reelección. Quienes estamos en la Asamblea Nacional estamos completando un periodo extraordinario y no se ha considerado como reelección. Sin embargo, de aquello también analizaré ya respecto a cuál va a ser mi futuro político. Yo soy una periodista que he hecho carrera durante muchísimos años, tengo mi trabajo, no he vivido de la política, voy a analizarlo perfectamente cuál va a ser mi futuro. Esto hay que pensarlo detenidamente, también pensando en la familia. Tengo niños pequeños a quien cuidar, a quien respaldar, y en ese sentido pues hay que pensarlo muy bien. Muy bien, son las 7:19. Le agradecemos a la asambleísta por Cañar, Fabiola San Martín, por su comparecencia aquí en Un Café con JJ. Que tenga usted un buen día, Gracias asambleísta. a Muy ustedes amable. por la apertura.